Buen día, Dios te bendiga. Seguimos desarrollando los temas de doctrina de la declaración de fe de la Iglesia de Dios. Hoy queremos desarrollar junto contigo el segundo punto doctrinal, que dice: creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos en la deidad, amado hermano, amada hermana. Creemos en la Trinidad. Porque es importante entender la doctrina de la Trinidad. Es importante que todo cristiano entienda la doctrina de la Trinidad, mi amado, porque es la esencia de quién es Dios. Es comprender adecuadamente la naturaleza de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entender la Trinidad es comprender a Dios como Él se ha revelado. Entender la razón de la Trinidad es importante. De acuerdo con tu formulación bíblica y teológica, usted y yo podemos estar errados o, amado hermano, acertados en cuestión de quién es Dios. Pero si usted y yo no podemos dar una respuesta correcta en base a la palabra de Dios con respecto a la Trinidad, usted puede desarrollar puntos de vista heréticos sobre quién es Dios, es decir, desarrollar herejías. Esto, a su vez, le puede conducir a un rechazo del único Dios verdadero y a la adoración de un Dios falso. Pero, amado hermano, la Biblia es clara, y es clara en la fe y la adoración a un Dios falso. Un Dios falso no es capaz de salvar a las personas de sus pecados. Ahora escuche lo que dice Jesús en San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que es importante conocer la doctrina de la Trinidad, porque así conocemos adecuadamente la naturaleza y la esencia de Dios, porque así usted y yo no caeremos en herejías. Porque recuerde, no conocer al Dios verdadero no producirá vida eterna, arrepentimiento, perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué significa que creemos en un Dios trino? ¿Qué significa que Dios sea una Trinidad? Dios en una Trinidad. Dios nos ha revelado que Él existe en tres personas o en tres centros de conciencia dentro de una divinidad. Una vez más, a pesar de que el concepto de la Trinidad no puede ser plenamente comprendido, esto no significa que no pueda definirse con precisión. He aquí una precisión muy certera. Dios es uno en tres personas. Cada persona expresa toda la plenitud de la deidad, con todos sus atributos. El término no se toma en un sentido simple de personaje o de forma de manifestación, como el que propone, amado hermano, el sabenialismo. El sabenialismo enseña que Dios era solo una persona que existe en tres formas o en tres manifestaciones diferentes. Esto no es así, simplemente así. Déjeme decirle, amado hermano y amada hermana, que tampoco se refiere a una creencia de tres dioses separados. No. Las personas divinas están una en la otra y forman una intercomunicación permanente y un movimiento dentro de la esencia divina. A esta palabra teología, si usted quiere profundizar un poco más, se le conoce como la perichonesis o periconesis. Así es que el Padre, amado hermano, el Hijo y el Espíritu Santo también tienen alguna individualidad y alguna propiedad característica. Por ejemplo, el Padre es ingénito, el Hijo es unigénito y el Espíritu Santo procede del Padre. En esta Trinidad no hay una prioridad, no hay ninguna prioridad o posterioridad de tiempo. No hay una superioridad o inferioridad de rango, pero las tres personas son coeternas e iguales.
Este es el concepto pleno de lo que tiene que ver con la Trinidad. La pregunta es, ¿cómo saber que la doctrina de la Trinidad es bíblica? ¿Es bíblica la doctrina de la Trinidad? Bueno, vamos a repasar la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es un solo Dios. Es lo mismo que enfatiza Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Vemos Deuteronomio 4, 35, y este versículo lo quiero leer. Deuteronomio 4, 35, dice así. Deuteronomio 4, 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro Dios fuera de Él. Es un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Confirmamos que Él es un Dios. El profeta Isaías, en su capítulo 43, versículo 10, dice Isaías 43:10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Escucha, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Así que escucha, es un solo Dios. Creemos en un solo Dios, ¿sí? Creemos en un solo Dios, pero hermanos, está en tres personas, que existe eternamente en tres personas, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Padre es Dios. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 dice que hay verdaderamente hay un Dios y es el Padre, ¿sí? Juan capítulo 17, versículo 1 al versículo 3 nos habla de que el Padre es Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 11, Colosenses capítulo 1, versículo 3 nos dice que el Padre es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Cuando los hombres acusaron a Jesús de que Él se estaba llamando a sí mismo Dios, en San Juan capítulo 5, versículo 18. San Juan 5, 18 nos dice de la siguiente manera. San Juan capítulo 5, versículo 18 nos dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. También recuerden la respuesta de Tomás, que le dice a Jesús, Jesús, tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. El escritor Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo 9, versículo 6. Vaya conmigo a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Dice de la siguiente manera, muy claro y muy sencillo. Porque un niño nos es nacido. Esta es la profecía del nacimiento de Jesús. Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es Dios. Lo dice Romanos 9:5, lo dice Tito 2:13, lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Él es Dios. El Espíritu Santo es una persona eterna y por ende también es Dios. Vemos al escritor de los Hechos refiriéndose a Él como Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 3, dice San Pablo, has querido engañar al Espíritu Santo. Y en el versículo 4 dice, has querido engañar a Dios, asemejando al Espíritu Santo como Dios. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas con igual autoridad. Vea Mateo 28, 19. Él dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las Escrituras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se distinguen claramente. Sin embargo, hay un solo Dios. Es lo que dice Efesios. Pablo a los Efesios en su capítulo 4, versículo 4.
Efesios 4:4 dice: un cuerpo, un espíritu, con el que fuisteis también llamados a una misma vocación y esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, versículo 6, Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto confirma la Trinidad, amado hermano y amada hermana. Para ilustrar plenamente más el por qué tú y yo creemos en la Trinidad, me voy rápido, ¿sí? ¿Quién resucitó a Jesucristo de entre los muertos? El Padre. Según Romanos 6:4 dice que el Padre y el Hijo se resucitaban. El Padre resucitó a Jesús. Hechos capítulo 3 versículo 26, fue el Padre que resucitó a Jesús, ¿sí? Tito capítulo 2 y Juan capítulo 1 y capítulo 20 nos dicen que el Hijo resucita. Y él es en Hechos capítulo 5 versículo 3 nos hablan de que el Espíritu Santo es Dios, de que resucitó al Hijo. ¿Quién dice la Biblia que es Dios? ¿Quién es Dios? Efesios 4:6 dice que el Padre es Dios. Tito 2:13 dice que el Hijo es Dios. Hechos 5:3 y 4 dicen que el Espíritu Santo es Dios. Y acuérdate que Deuteronomio 4:35 dice que hay un solo Dios. E Isaías 45:18 dice que hay un solo Dios. Por ello creemos en la Trinidad. No tan solo esto, por ejemplo, podemos desarrollar quién creó el mundo. ¿Quién creó el mundo? El Padre, dice Efesios capítulo 3. El Hijo, dice Colosenses capítulo 1 y San Juan capítulo 1. El Espíritu Santo, dice Génesis capítulo 1 y el Salmo 104. Dicen que crearon al mundo. Génesis 1:1 y Hebreos 11:3 dicen que Dios creó al mundo. Es decir, la Trinidad allí. ¿Quién puede salvar y regenerar al hombre? ¿Quién puede salvar y regenerar al hombre? Primera de Pedro 1:3 dice que el Padre. San Juan 5:21 dice que el Hijo. Tito capítulo 3 versículo 5 dice que el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Te das cuenta por qué creemos en la Trinidad? ¿Quién puede justificar al hombre? Jeremías 23:6 dice que el Padre. Romanos 5:9 dice que el Hijo. Primera de Corintios 6:11 dice que el Espíritu Santo. ¿Quién puede santificar al hombre? La carta de Judas en su único capítulo dice que el Padre. Tito 2:14 dice que el Hijo. Y el Espíritu Santo, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2, que el Espíritu Santo puede santificar al hombre. Así que por lo tanto, amado hermano, aunque un miembro de la Trinidad puede tener un papel más prominente en una acción o una función específica como la creación o la redención, las tres personas están involucradas. Lo que eso significa es que es adecuado para fines de ilustración sustituir o incluir cualquier persona específica de la Trinidad en cualquier evento del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento donde se usa la palabra Dios. Y esto es muy interesante, ¿sí? Por ejemplo, el escritor de los Hechos en su capítulo 28, versículo 25 al 26 nos dice que el Espíritu Santo hablaba con Isaías. Pero en Isaías capítulo 6, versículo 8 y 9 dice que es Dios el que estaba hablando con Isaías. ¿Te das cuenta? Así que nosotros tenemos que entender algunos puntos firmes de la Trinidad. Creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que creer firmemente? Número uno, hay un solo Dios. Está claro, hay un solo Dios. Número uno. Número dos, cada persona de la deidad es igual, es una deidad. Cada persona es deidad, ¿sí? Número 3, como la Trinidad es algo único, constituye en ocasiones una paradoja. Así que parece ser una contradicción, ¿sí? Pero déjame decirte algo, mi amado hermano. Es algo que usted y yo hemos creído y hemos desarrollado por fe. A través de la palabra de Dios sobresale allí, clara y específica. Número 4, la Trinidad es eterna. Siempre ha habido tres personas, cada una de las cuales es eternamente divina. Una o más de las personas no vinieron a existir en un punto en el tiempo o que en algún momento en el tiempo se convirtió en divina. No. Nunca ha habido ningún cambio en la esencia de la naturaleza divina del Dios Trino. Él es y será lo que siempre ha sido. Leíamos en Isaías, ¿recuerdas? Número 5. La función de cada miembro de la Trinidad puede ser durante un tiempo subordinada a uno o a ambos
a los otros dos miembros. Por ejemplo, vemos al Espíritu Santo obrando, vemos a Jesús orando al Padre. Pareciera una subordinación, aunque esto no significa que ese miembro es de ninguna manera inferior en esencia a otros. Cada persona de la Trinidad ha tenido durante un periodo de tiempo una determinada función única para sí mismo. En otras palabras, la función particular que a veces es única para una persona dada a la Trinidad es solo un papel temporario ejercido para un propósito dado. No representa un cambio en su estado o esencia. Cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó y se convirtió en Jesucristo, Él no llegó a ser menos que el Padre en esencia, aunque se convirtió en un subordinado al Padre funcionalmente. De la misma manera, el Espíritu Santo está ahora subordinado al ministerio del Hijo, según San Juan capítulo 14 al 16, tanto como la voluntad del Padre, pero no es menor que ellos. Amado hermano, esto lo podemos entender claramente cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo de la mujer. El papel de la mujer es un papel de subordinación al esposo. No quiere decir que la mujer sea menor que el hombre. Somos iguales. Pero en el punto 5 creemos que la Trinidad puede estar subordinada en algún momento, en algún tiempo, pero no es así en su esencia y divinidad. Y por último, amado hermano, la Trinidad en algún momento puede ser incomprensible. Incluso, amado hermano, usted y yo tenemos que creer y saber que es Dios que está obrando allí. Hay aspectos de Dios que nunca comprenderemos plenamente y esto debe considerarse misterios. Yo ruego al Señor, amado hermano, que usted y yo podamos entender la Trinidad como lo hemos hecho durante mucho tiempo. Creemos en un Dios que existe eternamente en tres personas, a saber, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ruego al Señor que esta enseñanza pueda ser de bendición para tu vida, en el nombre de Jesús. Hasta luego.